Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. El verso 21 por ahora y después oramos. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este hermoso día, un día de celebración en el mundo cristiano, en que se recuerda tu entrada triunfal a Jerusalén, montado en un humilde asno, y esa entrada, Señor, aunque el pueblo estaba esperando un rey militar que viniera y derrotara a todos los enemigos de Israel, era la entrada del Rey de Reyes, que iría a la cruz a morir por nosotros y a derrotar, sí, el pecado y a ser libres a todos aquellos que creemos en ti. Padre, te damos a ti toda la gloria y la honra por tu amor, por tu cuidado, porque llegaste a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tomando en la cruz ese lugar, Padre, que le correspondía a los pecadores. Pero tú, siendo puro, limpio, sin mancha, perfecto, fuiste allí, Señor, y tomaste la ira que nosotros merecíamos. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Permite que pueda este día predicar, Señor, con claridad, que tu pueblo pueda entender, ser bendecido, recibir tu palabra en sus corazones. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, lleva por título La autoridad de Cristo. Hasta aquí, hermanos, hemos visto en el Evangelio de Marcos cómo Juan, anunciado por Juan el Bautista, comisionado por el Padre, lleno del Espíritu Santo, victorioso sobre la tentación en el desierto y acompañado ahora por sus primeros discípulos, entra a una sinagoga judía a predicar el evangelio del reino con todas estas credenciales que acabo de mencionar, respaldándolo e identificándolo como el Mesías tan esperado por el pueblo. Humanamente hablando, Jesús no era un académico. No tenía títulos de las escuelas de los mejores rabinos de Jerusalén. No era parte de los escribas, que eran tenidos como los doctores en teología de aquel entonces. Sin embargo, él tenía más autoridad que todos estos juntos. Tenía autoridad para enseñar, tenía autoridad para sanar enfermos, tenía autoridad para echar fuera demonios y tenía autoridad para hacer la obra de Dios. En este pasaje, hermanos, que veremos del verso 21 al verso 28, estaremos hablando, hermanos, sobre la autoridad de Jesús. Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús predicaba con autoridad en el verso 21 y 22. Luego, cómo el demonio que estaba dentro de un hombre, al oír la enseñanza de Jesús, reconoce la autoridad de Jesús en el verso 23 y 24. Y luego, cómo cuando este demonio se manifiesta, el Señor Jesús lo echa fuera de este hombre con autoridad. Vamos a ver en primer lugar entonces la autoridad del Señor cuando Él predicaba. Jesús predica con autoridad. Vamos a leer una vez más el verso 21 y el 22. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba
como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo último que vimos en el Evangelio de Marcos, hermano, fue cuando Jesús llamó a sus discípulos. Ahora Jesús y sus discípulos, por eso si usted se da cuenta es plural, dice entraron en Capernaum. Llega a este lugar y le quiero hacer algunas aclaraciones que, repito, en este evangelio me voy a tomar el tiempo de irlos llevando un poco de la mano sobre algunos asuntos que considero necesarios, que son pequeños detalles que deberíamos comprender. Sabemos que Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, pero aquí les quiero dar otro dato, que una vez que Jesús comenzó su ministerio público, se mudó a vivir a Capernaum. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versos 12 y 13. Lea conmigo en pantalla, o si es rápido y puede abrir ahí, Mateo 4, 12, 13 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces tenemos hasta aquí 3 datos interesantes sobre la vida de Jesús. Nació en Belén, creció en Galilea, pero ahora, una vez que comienza su ministerio público, se mudó a vivir en Capernaum, una ciudad marítima. Pedro era de Capernaum, como veremos en el siguiente mensaje, en el sermón que viene. Es ahí donde Pedro tiene su casa, en ese lugar donde está esta sinagoga que entró nuestro Señor Jesucristo. Jesús se mudó entonces a vivir al pueblo del que era Pedro. Y vemos a Jesús en este pasaje predicando, podríamos decir de alguna manera, en esa sinagoga, que era la sinagoga que podríamos pensar que quizás recurrentemente era la sinagoga a la que asistía Pedro. El nombre Capernaum significa pueblo de Nahum. Y es probable, dicen los eruditos, que haya sido entonces el pueblo natal de aquel profeta Nahum del Antiguo Testamento, un profeta que anunció el juicio sobre Nínive y cuyo nombre precisamente significa consuelo, porque por un lado anunció el juicio sobre Nínive, que era un pueblo que oprimía a Israel, y por otro lado eso también buscaba traer un poco de consuelo y ánimo al pueblo que estaban oprimidos. Cuando entró Jesús en esta sinagoga, dice, en los días de reposo, entraba en esta sinagoga y enseñaba. Esto no era algo inusual en aquel entonces, hermanos. Se acostumbraba asistir a la sinagoga. Jesús asistía a la sinagoga en los días de reposo. Pero hay que marcar una diferencia entre la costumbre de Jesús de asistir a la sinagoga en los días de reposo antes de comenzar su ministerio y el propósito que ahora Jesús tiene de asistir a la sinagoga una vez que ha comenzado su ministerio. Y este comentario es importante, es como una aclaración importante, porque habrá personas judaizantes que te dirán, leyendo pasajes como este: ya ves, Jesús no iba a la iglesia los domingos, sino que iba en los días de reposo a la sinagoga. Entonces es muy importante aclarar que sí, Jesús, empezando su ministerio, comenzó a entrar en las sinagogas porque todavía le permitían entrar, hasta que un día se puso en pie en la sinagoga y leyendo Isaías 61, 1 al 2, donde dice que yo soy el ungido del Señor y el Espíritu del Señor está sobre mí y he venido para predicar y para rescatar a los cautivos y para sanar a los enfermos, y se sienta y dice: hoy esta palabra se ha cumplido delante de vosotros. Y fue en ese momento, nos dice Lucas capítulo 4 versículo 29, que trataron de matarlo. Es decir, sí, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga en los días de reposo antes de comenzar su ministerio público, pero una vez que comienza su ministerio público, usa esta oportunidad de ir a las sinagogas con el propósito de ir a predicar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio del reino? Dijimos la semana pasada que el evangelio del reino es un llamado al arrepentimiento y a creer en las buenas nuevas. Después, sin embargo, ya no podía entrar en las sinagogas abiertamente, porque ahora había oposición y había hostilidad en contra de Jesús, porque ahora el mensaje que Jesús estaba dando fue rechazado por los líderes judíos.
La sinagoga, hermanos, era un sistema de reuniones creado por los judíos más o menos 6 siglos antes de Cristo. Eso sucedió durante el exilio babilónico, cuando estuvieron por 70 años cautivos en Babilonia y no había templo, y entonces comenzaron a desarrollar este sistema de reuniones al cual le llamaron sinagogas, porque precisamente la palabra sinagoga significa reunión o asamblea. Cuando regresaron, hermanos, del cautiverio a su tierra natal y reconstruyeron el templo, de todos modos el sistema de sinagoga siguió operando en la nación. La sinagoga tenía varios usos, era parte de la vida comunitaria de los judíos en varios sentidos, era un lugar de adoración local, una escuela, y se podía usar también como una sala de audiencias en algunos temas legales. Tenía un principal, este principal era responsable de administrar la sinagoga, de organizar los servicios, pero no era el predicador permanente de la sinagoga. Este principal permitía a los maestros que llegaban como invitados a las reuniones, si él les consideraba que eran competentes para exponer una porción de la escritura, les permitían exponer. Es decir, tú podías llegar como invitado a una sinagoga y si el principal te lo permitía, podías ese día levantarte y exponer. Jesús echó mano de ese recurso y vemos a lo largo del libro de los Hechos que Pablo constantemente también llegaba a una ciudad y lo primero que hacía era ir a predicar a una sinagoga, y lo que iba a predicar era el evangelio, era arrepiéntanse, crean en Cristo para que puedan ser salvos. Sabemos el desenlace, por lo general siempre acababan rechazándolo, y una vez que lo rechazaban en la sinagoga, Pablo decía, me voy a los gentiles. Porque de hecho para eso fue comisionado, para llevar el evangelio delante de los gentiles. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la sinagoga? Marcos nos dice que Jesús enseñaba. No nos dice qué en este pasaje, pero ya aprendimos la semana pasada que el mensaje de Jesús era el mensaje del evangelio del reino. Así que no tenemos que ser muy sabios para deducir que Cristo está llamando a las personas de la sinagoga al arrepentimiento, lo cual era chocante para un religioso que creía que estaba bien con Dios y que no necesitaba arrepentirse. ¿Y qué pasó después de que lo escucharon hablar? Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. La palabra autoridad aquí es bien interesante porque habla de enseñar con mucha convicción, con mucha pasión. Era un deleite, me imagino, ¿no? Estar delante de Jesús y escucharlo hablar. Lo caracterizaba la objetividad, la verdad, el dominio del tema, la claridad del tema. Hablaba sin titubear, hablaba sin miedo, explicando claramente lo que quería decir. Provocaba el asombro en las personas. Conforme estaba hablando, las personas, la palabra original aquí cuando habla de admiración, es una palabra que en el griego es la palabra más profunda para hablar de admiración. Tiene el contexto, perdón, como de impactar el alma de la persona. Se admiraban de su doctrina, dice, porque no enseñaba como los escribas. Los escribas eran esos estudiosos que yo le mencioné de las escrituras, eran considerados doctores, eran considerados los académicos, los que tenían diplomas, los que tenían títulos, eran muy respetados por la gente. La gente común no tenía acceso a una copia de la escritura como hoy todos tenemos 10, 20 Biblias, no leemos ninguna, pero tenemos muchas. Y era muy común entonces que la gente fuera a la sinagoga y escuchaba a los escribas. Y en este momento la gente en la sinagoga, hermanos, están comparando la enseñanza de Jesús que les está hablando con autoridad con la enseñanza de los escribas. Y es que aunque eran muy estudiosos y muy doctos, la enseñanza de los escribas a lo largo de los siglos se había desviado y había dejado de ser objetiva. El tema de los escribas se venía arrastrando ya de siglos, desde los tiempos de Esdras, desde los tiempos de Nehemías, pero el mensaje de la escritura que los escribas tenían en un principio, como Esdras, que era un hombre fiel a la escritura,
como Nehemías, que era un hombre fiel a la escritura, a lo largo de los siglos ese mensaje se comenzó a diluir y se comenzó a llenar de citas de otros escribas y de otros maestros. Jesús, sin embargo, decía: en verdad os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo les digo. Mientras que los escribas hacían lo contrario. ¿Oyeron qué dijo fulano? ¿Oyeron qué dijo sutano? Y pasaban entonces los escribas citando a muchos otros escribas anteriores de ellos. Prácticamente, hermanos, la religión judía había devenido en un legalismo y había pasado a ser mandamientos morales de parte de Dios, a ser una serie de reglas interminables de hombres. Por eso es que la enseñanza de Jesús entonces es una enseñanza que tiene una autoridad especial. Los escribas hablaban de memoria, lo que sabían que habían dicho otras personas. No se sentía el corazón de ellos en el mensaje, no le ponían corazón. El mensaje de Cristo estaba lleno, sin embargo, del poder de Dios. Las personas podían sentir el poder de Dios en las palabras de Cristo Jesús. Los escribas habían desarrollado toda una ley oral que la habían hecho casi más importante que la ley escrita, y esas adiciones que ellos mismos habían hecho a la ley de Dios las hacían vinculantes para las demás personas. Decían: tú tienes que guardar esto, aunque no fuera precisamente lo que estaba mandando la palabra del Señor. En resumen, en este punto vemos entonces, hermanos, la autoridad de Jesús a la hora de enseñar, su claridad, el poder que se sentía cuando él hablaba y cómo las almas de las personas eran prácticamente movidas por el mensaje que estaban escuchando de los labios del Señor. Vemos en estos dos versos entonces que las personas reconocen la autoridad de la predicación del Señor. Dice: se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. La enseñanza de Jesús en este punto había dejado maravillados a todos los oyentes. Y así es como llegamos a nuestro punto número 2. El demonio reconoce la autoridad de Jesús. Lea conmigo Marcos 1, 23 al 24, por favor. Marcos 1, 23, 24 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús está predicando, está todas las personas reunidas en la sinagoga, todos están escuchando el mensaje de Cristo, pero había un hombre entre todos estos hombres que estaba poseído por un demonio. El demonio en la vida de este hombre se había podido ocultar del principal de la sinagoga. Se había podido ocultar de los escribas, que eran predicadores invitados recurrentemente a la sinagoga. Se había podido ocultar de los miembros de la sinagoga, que eran un grupo de religiosos legalistas. Y nadie lo había notado. Pero no podía esconderse de la mirada omnisciente de Cristo. Debido al temor que comenzó a sentir, escuche lo que el mensaje de Cristo produjo, hermano, en este hombre que estaba poseído. Un temor se apoderó del demonio que estaba dentro de esta persona. Obviamente era un falso creyente, ¿verdad, hermanos? No era un verdadero creyente. Los verdaderos creyentes no pueden estar poseídos por demonios. Así que si usted es cristiano, no se preocupe. Esté tranquilo, tenga paz, no ande ahí con un delirio de persecución pensando que el diablo y los demonios son soberanos y que pueden hacer con usted lo que ellos quieran. No pueden. No pueden. Alguien diría desde su experiencia personal: pastor, pero yo he visto cómo una vez liberaron a un hermano. Bueno, le aclaro, si usted vio la liberación de un hermano, no era hermano.
Alguien dijo sabiamente, no hay cristianos que creen estar endemoniados, hay inconversos endemoniados que creen que son cristianos. Ahora, con esto no le estoy diciendo ignore al diablo y los demonios, no existen, porque eso también es un error. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Es cierto que el demonio, los diablos, los demonios no pueden poseer a un cristiano, porque un cristiano es templo y morada del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo y no podemos estar habitados por el Espíritu Santo y por los demonios. Sin embargo, no debemos de perder de vista que el Señor puede permitir cierta influencia del diablo en las personas, incluso siendo cristianas, y afligirles incluso con ciertos males, como por ejemplo, el diablo puede tentar a un cristiano. Mire lo que dice Mateo capítulo 16, verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Era Pedro cristiano? Sí. ¿Se estaba dejando influenciar por algunos pensamientos que tenían sus raíces en el plan del diablo de que Cristo no fuera a la cruz? Sí. Entonces sí, somos bombardeados algunas veces con dardos de fuego, como dice la carta de los Efesios, dardos del maligno, pensamientos. Entonces el diablo no te puede poseer, pero te puede tentar, puede mandar un dardo de fuego, un pensamiento, una influencia y llevarte a decir o hacer cosas que no son la voluntad de Dios, como lo que estaba haciendo Pedro en este momento. Pero no solo eso, también el diablo puede producir ciertos males a los cristianos, aclarando que siempre tiene que ser bajo la supervisión y permiso del Señor. Como cuando el diablo vino a acusar a Job delante de Dios. Y Dios le dijo, está bien, te lo presto, nada más no toques su alma, no toques su vida, porque él es mío, te lo presto, probémoslo entonces. Y el diablo vino y dice y produjo o provocó que de alguna manera una sarna maligna cayera en la vida de Job desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Pero puntualmente veamos un ejemplo en el Nuevo Testamento donde también trajo una aflicción de cierta manera sobre el apóstol Pablo, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Vea cómo llamó Pablo a esta aflicción. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Era Pablo cristiano? Claro que sí. ¿Fue de alguna manera afligido por lo que él llama un mensajero de Satanás? Sí. En conclusión, aquí en esta parte entonces, los demonios sí pueden de alguna manera afectar a los cristianos, siempre y cuando Dios lo permita, pero no les pueden poseer. ¿Cómo deberíamos de manejar el día de hoy este tema de los endemoniados? El tema de los endemoniados fue muy importante en el siglo I y en el ministerio de Jesús y en el ministerio temprano de los apóstoles. Y eso lo vamos a ver a lo largo de Marcos. Tal parece que fue una época especial en que Jesús vino directamente a derrotar a los demonios, y yo voy a explicar eso un poco más adelante. Los cristianos hoy en día en sí, nuestro principal llamado, note que no es en sí hacer exorcismos. Nuestro principal llamado es en sí a la evangelización. Tenemos que evangelizar, tenemos que predicar el evangelio. Cuando nosotros llevamos el evangelio a una persona, ese evangelio produce la conversión y esa conversión produce la liberación en caso de que una persona estuviera poseída. ¿Por qué? Porque la conversión es el nacimiento de nuevo, es el momento en que la persona viene a ser habitado por el Espíritu Santo. Y en el momento que una persona es habitada por el Espíritu Santo, debe por fuerza haber una liberación en caso de que hubiera una posesión demoníaca. Somos invitados entonces en sí a este tema a evangelizar. ¿Qué caso tiene que alguien me llame para que yo vaya a liberar a un inconverso? No tiene ningún caso. ¿Qué se debería de hacer con una persona que se sospecha que él quizás está poseído por un mal espíritu, por alguna conducta extraña?
después de que los médicos hayan descartado que no es algo químico del cerebro, que no es algo emocional, interno, y que ya se hayan hecho todos los exámenes y haya conductas demasiado extrañas, quizá, pues lo que hay que hacer es predicarle el evangelio a la persona. Usted quizás no esté 100% de acuerdo conmigo en este tema y podemos diferir, no hay ningún problema, porque yo sé que de repente hay personas que traen otra enseñanza respecto al tema de los que están poseídos. Pero bueno, ese no es el punto hoy, ese no es el tema, y otro día lo podemos hablar. Vamos a continuar en este punto viendo qué pasó entonces con este hombre que estaba poseído. ¿Qué fue lo que hizo este hombre, hermano, cuando escuchó a Jesús? El endemoniado, dice, desde ahí conmigo en el pasaje, dio voces. La palabra en el original es gritar fuertemente, como con gruñidos y chillidos, algo así como los ruidos que emiten los cerdos. No sé si usted alguna vez ha estado cerca de los cerdos. Qué escandalosos son los cerdos. Te acercas con ellos para darles de comer, una chilladera, hermano, y no te dejan de seguir de molestar. Y es tan desagradable su sonido, hermano. Son ricos en carnitas, pero son tan desagradables en su conducta. Y este es más o menos el grito que emite, hermanos, el demonio, tomando las cuerdas bucales del humano prestadas para expresar su miedo. El demonio que estaba oculto en este hombre ahora es expuesto y grita y chilla y gruñe, porque obviamente si algo vamos a aprender del demonio es que el demonio sí sabe quién es Cristo. Él sabe quién es Él. Y mire lo que dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Durante todo su ministerio, hermanos, el Señor Jesucristo dominó a los demonios completamente, de punta a punta. De repente circula en las redes sociales una foto hecha así, no sé si dibujo o algo así, de Jesús haciendo venciditas con el diablo. ¿Alguien las ha visto? El diablo y Jesús haciendo venciditas. Eso no existe en la vida real. El diablo y los demonios no representan ningún poder para Cristo. Cristo no necesita echar venciditas con el diablo. Con que haga así, lo desaparece. O a cualquier demonio. Jesús tenía ese poder. Vea que el demonio habla en plural. El demonio dice: ¿qué tienes con nosotros? Está hablando por todos los demonios. Demonios de diferentes rangos. Jesús domina a los demonios no solo uno por uno, sino a todos juntos, y no solamente al rango más inferior, sino al rango más alto de demonios. En caso de que haya un demonio que diga: yo soy más grande comparado con otros demonios, pero no comparado con Cristo, con el poder de Dios. Desde el principio del ministerio del Señor, vemos que no fueron rivales, hermano, los demonios para el Señor. Desde el cielo, cuando se rebelaron, los arrojó con poder. En la tierra los atormentaba con su presencia y los echaba fuera de las personas. Y en un futuro los lanzará al infierno. Ese es el poder de Cristo. Vea cómo el demonio llama a Cristo. Lo llama Jesús Nazareno. El tono, dicen los eruditos, es de menosprecio. Porque un Galileo era menospreciado y los dirigentes judíos en particular se burlaban diciendo: ¿cómo puede venir alguien de Galilea? ¿Cómo puede salir algo bueno de Nazaret? Que era, Galilea era ciudad de Nazaret. El demonio de alguna manera entonces está usando un término despectivo, usando el pueblo de Jesús como despreciando de alguna manera lo mismo que hacían las multitudes incrédulas. Pero mire lo que dice después: ¿has venido para destruirnos? Vea lo consciente que es el demonio, de qué es lo que a él le espera. Vea que el demonio no dice: ¿has venido para redimirme? Porque el demonio no es redimible, el diablo no es salvable. En los primeros siglos de la iglesia, uno de los padres de la iglesia se desvió en este tema y dijo que el diablo y los demonios se podían salvar. Fue Orígenes. Bíblicamente nosotros entendemos, el demonio aquí no dice: ¿has venido para salvarme antes de tiempo? El demonio dice: ¿has venido para destruirnos? Son irredimibles. Esa es la enseñanza ortodoxa de la iglesia. La iglesia ortodoxamente ha creído que el diablo y los demonios son irredimibles. No es que el diablo y los demonios un día se van a arrepentir y van a decir: te aceptamos en nuestro corazón, Señor, y sálvanos. Son irredimibles.
Pensó el demonio, habrá llegado ya la hora. Y le dice el demonio a Cristo, sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Buena teología tenía el demonio. Tenía mejor teología que los testigos de Jehová. Tenía mejor teología, hermano, que los mormones. Ay, disculpen si hay un mormón, un testigo de Jehová aquí, ¿no? Al final nos arreglamos. No, el demonio, hermano, sabe muy bien. Él dice, yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Y al llamarle santo, el demonio está implicando que sabe que Cristo aborrece la maldad, aborrece el pecado. Y Él es un ser de maldad, por lo tanto lo que le espera es destrucción. Irónicamente, en esta reunión en la sinagoga, hermanos, los únicos que identifican correctamente a Jesús son los demonios, no las personas. Los dirigentes judíos lo rechazaron. Los demonios lo reconocieron en el sentido de saber quién era Él. El pasaje nos revela entonces este contraste entre la respuesta del pueblo a la autoridad de Jesús y la respuesta de los demonios. Los que estaban ahí eran pecadores, los demonios también eran pecadores. Sin embargo, solo los demonios gritaron de miedo ante su maldad. Las personas se admiraron de la doctrina, pero no los llevó a postrarse y a reconocer a Cristo y arrepentirse de su maldad. Los demonios reconocen a Cristo y ante su maldad reconocen que lo que merecen es juicio y castigo por su maldad. Y por eso dicen, ¿acaso has venido a destruirnos? Nunca los demonios se atrevieron a levantar una mano contra el Señor Jesús, ¿no? Como les pasó a aquellos en Hechos que intentaron liberar a un hombre, a aquellos hijos de ¿cómo se llamaba? ¿Esceva? El hombre que tenía 7 hijos e intentaron liberar a un demonio, a un endemoniado, y dice que el demonio se levantó contra ellos y los venció. Eran 7, parece, los hijos, ¿no?, de este hombre, y dice que les rasgó toda la ropa, los dejó casi semidesnudos, todos aruñados, y así salieron huyendo delante del demonio, ¿no? Un demonio no se podía atrever a hacer eso en contra del Señor Jesucristo, porque sabía que no tenía ninguna oportunidad en contra del poder del Señor. Mire la conducta de los demonios cuando se encontraban con Cristo. Marcos 3:11. Marcos 3:11 dice así. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. La actitud era de postrarse, de humillarse. Reconocían quién era Jesús. No tenían salvación, pero reconocían a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y una persona que hoy esté aquí que reconozca quién es Jesús? Que para ti sí hay salvación. Tú sí te puedes postrar, reconocer a Jesús y ser salvo. Los demonios eran irredimibles en ese sentido. Y así llegamos entonces a nuestro punto 3. Jesús echa fuera al demonio con autoridad. Marcos 1, 25 al 28. Marcos 1, 25 al 28, hermanos. Dice, escuche, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús predica, escena número 1, ¿verdad? En nuestro primer acto, Jesús entra en la sinagoga, Jesús predica, su enseñanza está llena de autoridad, la gente se sorprende, pero más allá que la gente se sorprende, el demonio tiembla de miedo. Acto 2, el demonio se manifiesta, no puede soportar la presencia santa de Cristo.
Se manifiesta en este hombre y grita como un puerco, ¿no? Como un cerdo, grita el demonio, usando las cuerdas bucales de este pobre hombre que estaba poseso. Pero cuando grita, Jesús lo reprende y le dice: cállate y sal de él. Jesús no se inmuta por los gritos de este demonio, no necesitó dialogar con él, no hubo ninguna negociación, no hubo ninguna lucha. El Señor no le ruega, el Señor le ordena. Ambos son imperativos, dos órdenes le da. En primer lugar, te callas. En primer lugar. Segundo lugar, ya que te callaste, porque qué molesto es oírte, sal de él. No más, no se necesita más show. La palabra cállate es una palabra interesante. Jesús la usó en otras ocasiones, como cuando le dijo al mar: enmudece. Es la misma palabra. Y quiso el mar: shh, calmadito. Aquella tormenta, ¿se acuerda? Es la misma palabra. También es la palabra que se usaba para ponerle un bozal a un buey. En otras palabras, Jesús le está diciendo: desde este momento que yo dije cállate, no puedes hablar más. Es como si le hubiera puesto un bozal al demonio y lo hubiera mandado a enmudecer. Hay eruditos que dicen que es como que le dijo: sea amordazado, ponerle una mordaza en la boca y no dejarlo hablar. Los judíos no estaban acostumbrados a este tipo de liberación, porque los exorcismos judíos incluían fórmulas mágicas, rituales, y posiblemente los demonios ni salían porque era todo un circo que montaban, ¿no? Que no estaba basado en las escrituras, sino en tradiciones rabínicas y en creencias antiguas con el tema de los demonios. Jesús, sin embargo, con esta simple orden de sal fuera, el demonio se fue. Nunca falló Jesús al expulsar un demonio. No utilizó rituales, no utilizó fórmulas especiales, simplemente pronunció una orden, porque Él es el que tiene la autoridad. Vea lo que hizo el espíritu inmundo, hermanos, ante la orden del Señor. Dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia. ¿Ok? Sacudió al hombre. Tengamos compasión de este hombre, ¿no? Tengamos compasión de este hombre. Marcos no nos dice más de este hombre, pero uno se puede poner a pensar cómo había sido la vida de este hombre, la opresión bajo la cual había vivido. Y si te pones a pensar que fuera alguien que tú amas, un hijo, un amigo, un hermano, tú dirías: wow, este hombre estaba sufriendo. El demonio lo ataca por última vez a este hombre, sacudiéndolo con violencia, como haciéndolo convulsionar al hombre. Jesús, sin embargo, lo echó fuera a este demonio. No podía hacer nada contra Jesús y quiso de alguna manera como dar una última agresión a este hombre antes de salir. Dice: sacudiéndolo con violencia. Otra cosa que hizo el demonio, además de sacudir con violencia al hombre, dice que pegó una gran voz y salió de él. Podría ser un grito de victoria de parte también del hombre, ¿no? Un grito en algún sentido del demonio, de terror a la hora de desprenderse del hombre, pero un grito de gozo de parte del hombre que ahora quedaba libre. Y miren los últimos dos versos. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Habían estado maravillados primero por la enseñanza, ahora están maravillados por el poder para echar fuera a este demonio. Lamentablemente, el pasaje no dice que están arrepentidos, están solo asombrados, pero no están arrepentidos. Y uno puede asombrarse por muchas cosas en el ministerio de Cristo. Muchos se asombran por la sabiduría en su enseñanza, muchos se asombran por su poder a la hora de sanar un enfermo, pero eso no salva.
Lo que se necesita es arrepentimiento, se necesita fe en su sacrificio. Note la pregunta que hacen, ¿qué es esto? Esta pregunta denota un gran asombro. No sabían en qué posición calificar a Jesús. Decían, ok, tiene más autoridad que los escribas a la hora de enseñar. Pero ahora, ¿en qué categoría lo ubicamos? Porque ya ni siquiera es que es solamente más que los escribas. ¿Qué es esto? Es algo más que un mero escriba. Estaban atónitos, ¿no? Las había tomado prácticamente por sorpresa esta situación. Y luego dice el último verso, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Echar fuera a este demonio, hermanos, predicar con autoridad y echar fuera a este demonio hizo de alguna manera que se difundiera la fama de Cristo todo alrededor. ¿Por qué? Quizá un poco de contexto histórico sobre todas las supersticiones que los judíos tenían sobre los demonios en el siglo I nos ayude a entender un poco más. ¿Por qué es que cuando leemos los evangelios encontramos tantas liberaciones, tantas personas endemoniados y tantas personas siendo liberadas? Parece que esto, hermanos, era clave en el ministerio del Señor Jesús, era parte de la promesa. Él había venido a libertar a los cautivos. Liberar entonces endemoniados era clave en el ministerio de Jesús, porque de alguna forma también iba en contra de muchas supersticiones que los judíos tenían con respecto a los demonios. Los pueblos de la antigüedad, incluyendo a los judíos, habían desarrollado toda una serie, hermano, de creencias sobre los demonios. Por ejemplo, creían que eran millones de demonios los que existían en la tierra. Decían que una persona estaba rodeado de demonios, que cada vez que tú estabas caminando por un lugar, habían 10,000 demonios a tu lado derecho y 10,000 demonios a tu lado izquierdo. Creían que los demonios andaban por las tumbas o por los desiertos, que decían escuchar aullidos de los demonios desde el desierto. Creían que ciertas personas bajo ciertas circunstancias atraían más especialmente a los demonios, como por ejemplo los viajeros solitarios, las mujeres que estaban dando a luz, una mujer cuando estaba a punto de casarse, el novio también, que los niños no debían salir de casa cuando se ponía oscuro porque también era muy peligroso por el tema de los demonios, que el calor del día activaba especialmente la actividad demoníaca. Creían que los demonios podían producir mala suerte, mal de ojo. Espero que no anden aquí con su ojito de venado, hermanos. Creían que los demonios operaban especialmente desde ciertos animales como la serpiente, el toro, el cerdo. Creían que habían demonios machos y demonios hembras y desarrollaron todo un tema mítico que todavía circula por muchas partes. Llamaban a los machos Shedim, a las hembras Lilith, y este demonio supuestamente de Lilith, que era un demonio femenino, era el que amenazaba constantemente a los niños, los bebés, y de ahí fue que se desarrolló la creencia del ángel de la guarda. Porque igual como tenían mucha enseñanza mitológica sobre los demonios, tenían también mucha enseñanza mitológica y fuera de la Biblia, que la Biblia no menciona, sobre los ángeles. La idea del ángel de la guarda no es una idea católica, es una idea judía. De ahí fue que la agarraron los católicos, basado en Mateo 18:10. Pero todo esto, hermano, que ellos creían sobre los demonios y sobre lo poderosos que eran, lo numerosos, como constantemente estaban por todos lados al acecho de personas bajo ciertas circunstancias, hizo que cuando ellos, hermano, vieran el poder y la autoridad con la que Jesús echó fuera demonios, causara un asombro tan grande que hizo que se difundiera entonces la fama de Jesús por todos lados. Jesús, hermanos, fue muy famoso por sus milagros. Fue muy famoso porque sanaba a los enfermos, fue muy famoso porque echaba fuera a los demonios, sí, porque la gente siempre es más atraída por los milagros, por los beneficios que puedan obtener de Cristo. Pero ¿sabe? A pesar de que era famoso por sus milagros,
era odiado por su mensaje. Porque el mensaje de Jesús era: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen el pecado. Este fenómeno, hermano, el día de hoy sigue vigente, hermano. Muchas personas ven a Cristo solamente como un beneficio. ¿Qué puedo yo obtener de Dios? ¿Qué puedo yo obtener de Cristo? Pero realmente, hermanos, lo que nosotros, lo mejor que podemos obtener del Evangelio, lo mejor que podemos obtener de Cristo es cuando se nos llama a creer en el Evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser salvos. En conclusión, hermanos, este pasaje es un poderoso ejemplo de la autoridad que había sobre nuestro Señor Jesucristo. Tenía autoridad en palabra, porque la palabra los impresionó, pero tenía autoridad en acción. Jesús, hermano, decía cosas poderosas y hacía cosas poderosas, como echar fuera un demonio, que fue en esta oportunidad lo que sucedió. Jesús no solo trastornó a las personas en el mundo, en el plano natural, cuando lo escucharon en la sinagoga. En el plano natural, todas las personas cayeron en una especie de trastorno, de decir: ¿qué está pasando? Estaban impresionados. Pero su autoridad iba más allá, llegaba a un plano espiritual y trastornó también a los demonios que estaban dentro de esta persona. Las personas se preguntaban con asombro: ¿quién es este hombre? Los demonios le contestaban: este es el Santo de Dios. Para ti, ¿quién es Jesús? Esta pregunta, hermano, ten mucho cuidado al responderla, porque la respuesta determinará dónde pasarás la eternidad. Oramos, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.